Buenos días, estimados estudiantes de Psicología y Cultura 1. Voy a darles esta clase online porque debido a que fue feriado el 24 de julio, vamos a tratar de adelantar por este medio los dos temas, tanto lo que converge los arquetipos de Jung a través de la mirada de Frida Fordan y también de Rafael López Pedraza, que vendría siendo los hijos de Hermes, que es Pan, Priapo y Hermafrodito, que fueron temas que se necesita profundizar. También ustedes tendrán que buscar en clases, no solo en clases, también buscar en los libros que están en los repositorios e investigar por parte de ustedes estos contenidos para que puedan colocarse al día digamos, de estos temas para la evaluación y última, que es la tercera que viene. Entonces vamos a hablar de lo que es la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Bueno, esto es un viaje a las profundidades de la psique. Esta presentación vamos a explorar las teorías fundamentales desde el inconsciente colectivo hasta los arquetipos y el proceso de individuación. ¿Qué venía a explicar aquí Jung? Jung fue siendo pupilo, discípulo, amigo de Sigmund Freud, y él hubo una contrariedad donde ellos se separaron, que él decía que la psicología como la de Freud era individual, en cambio la de Jung dijo no, pero nosotros interactuamos con un mundo y tiene que haber cosas que nos entrelacen o que expliquen nuestro comportamiento que están afuera, que no solo es los procesos internos, que si bien tenemos nuestros procesos internos, también vamos a estar involucrados con los procesos externos, vamos a estar entrelazados. Ok, vamos a cambiar la laminita. Ay, no cambia, ahora sí. Pero vamos a ver quién fue Jung. Vamos a profundizar en este autor, porque es tan importante y aún sigue siendo relevante hoy en día para la psicología. De aquí se toman, digamos, muchos modelos terapéuticos para el análisis junguiano, que es lo que llevamos hacia ese psicoanálisis. Es un médico psiquiatra suizo, viene a ser una figura clave para el psicoanálisis, fundador de la psicología analítica, nacido en Kiswil, Suiza. Su trabajo se desvinculó de Sigmund Freud, como ya les comenté, para crear una escuela única, explorando la psique más allá del inconsciente personal. Esto ya nosotros lo habíamos explorado. Pero ahora quiero que ustedes se lleven el concepto que él originó de lo que son los arquetipos. En una base etimológica está compuesto por estas dos, digamos, palabras, arque y tipos, donde arque significa fuerte, fuente o origen y tipos son modelos o formas. Ahora vamos a entender este concepto, que son elementos universales, información preexistente, analizada, de acceso para el desarrollo, configuración de la personalidad y comportamientos ante lo social, familiar y laboral. Los arquetipos los podemos entender por prototipos, patrones, ideales, pueden comprender algo físico, simbólico, puede ser una manifestación y pasado a la realidad. ¿Por qué Jung se basa en esto? Porque nosotros tenemos componentes o estructuras que vamos psicológicamente a atender. Pueden ser como la personalidad, que muchas personas nos identificamos y coincidimos. Bueno, los arquetipos vienen a ser estos patrones o estos prototipos que nos van a identificar o modelar un cierto tipo de comportamiento y muchas personas pueden tenerlo afín. Por eso él intentó catalogar muchos ciertos tipos de, digamos, de arquetipos, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia. Entonces es importante que tengamos en la psicología junguiana estos conceptos fundamentales y que para nosotros sea algo que no olvidemos, porque con esto vamos a trabajar mucho a lo largo de la psicología y la interpretación de sus símbolos, de sus conceptos en todo lo que viene siendo este apartado.
Tenemos el inconsciente colectivo, que es la capa profunda de la psique que es compartida por la humanidad, que era lo que yo les comentaba en el tema de los arquetipos que nos podemos identificar. Es contenido de arquetipos, de símbolos universales que influyen en el pensamiento y pasan a una acción. Por ejemplo, yo les daba en clases una cruz o cuando pasan por una iglesia, ya está en el inconsciente colectivo las personas que tienen, digamos, una religión cristiana católica o católica cristiana, las personas se persignan. Esto es una información que viene dada ya sea por estructura social, pero da un patrón de comportamiento. Entonces, los arquetipos vienen siendo los patrones universales de pensamiento y comportamientos del inconsciente colectivo. O se pueden manifestar en mitos, sueños y símbolos. Por lo menos vemos al héroe, la madre, el sabio. Y a mí me gusta mucho usar el ejemplo de la película de los Avengers. ¿Por qué? Porque ahí podemos manifestar o poder distinguir muchos tipos de arquetipos. Entonces, ¿qué es el proceso de individuación? Y esto es algo clave que Frida Fordham profundizó en estudiando los apartados y la teoría de Jung, es el camino hacia la realización del sí mismo, del self, la integración personal, la diferenciación y el desarrollo de potencialidades. Y esto va a distinguirse por de tres a cuatro aspectos, que viene siendo el pensamiento, la emoción, Em, creo que me faltan otros dos, pero ya ahorita se los digo apenas los tenga claros y establecidos, porque los tenía por aquí anotados que se los iba a traer a clases. Un segundito, que los tengo aquí, que están en los apartados del libro de Frida Fordham, que es, ya los conseguí, que es la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la intuición, estos cuatro, porque son importantes. Cuando el ser humano atraviesa un camino de desarrollo en las diferentes etapas de la vida, va a pasar por un proceso de individuación, donde eso va a crear una información única de sí mismo, que era como yo les explicaba en clases, que era el punto medio de esa información, de esa situación, de eso que está viviendo el individuo para llegar a una conciencia más profunda, única e individualizada de esa persona. Entonces, si entendemos que los arquetipos pueden ser figuras como la madre, el padre, Dios, el sabio, y puede contener acontecimientos como nacimiento, muerte, separación, ya sea divorcio, separación de parejas de concubinato, relaciones de casi algo o por momentos, cortejo, matrimonio, también puede integrar objetos, agua, como el sol, la luna, los peces, los animales, los predadores, serpientes, todas estas cosas las vamos a ver en algo que Freud profundizó muy bien, que era en los sueños, porque era el acceso directo al contenido inconsciente del individuo. Por aquí podemos distinguir los arquetipos que el individuo, los símbolos que la persona empieza a manifestar o energizar, como decía Jung en este caso. Cualquier cosa, si ven las láminas diferentes que son parte de una conferencia que yo distingo de la psicología junguiana, entonces los coloqué aquí para traérselos a ustedes porque me parecía sumamente adecuado. ¿Cuáles son las importancias de los arquetipos? Da forma, modela y estructura a las personas en la sociedad. Es una forma de conocer también las necesidades y satisfacerlas de forma más eficiente. Ayuda a responder a las experiencias psíquicas de las preguntas de quién soy, hacia dónde voy y cómo quiero cumplir mi objetivo, porque ciertamente esas, como digamos, esas fuentes enérgicas que tiene el individuo intrapsíquicamente va a darnos ciertas respuestas a las preguntas que nos empiezan a aparecer en esa interrelación con el entorno. Recuerden que la psicología junguiana viene mucho con su entorno, que no pasa a ser individual, sino más colectiva. Entonces lo vemos en ideas donde salen emociones, imágenes que vienen a ser los símbolos, que son semejantes y se vinculan entre sí, por lo menos una madre, un padre, el Dios, todos están interconectados, por eso son colectivos.
Si tú dices la palabra Dios aquí en Venezuela y en Estados Unidos, a esa persona se le va a evocar una serie de información que vamos a tener muchas similitudes con la respuesta o el significado que viene a dar esa palabra que tiene algo que identifica a nivel colectivo. Entonces, los arquetipos, ya habiendo conceptualizado de diferentes fuentes, desde la que yo creé, Frida Fordan, y aquí una más generalizada, como patrones universales e innatos que residen en el inconsciente colectivo. No son ideas heredadas, sino predisposiciones a experimentar y comprender el mundo de ciertas maneras, moldeando percepciones, emociones y comportamientos. Tenemos los principales, que es la persona, en la psicología freudiana lo entenderíamos como el yo, que viene a ser esta máscara pública que adoptamos para interactuar socialmente, una adaptación a las expectativas circunstanciales que protege nuestro verdadero yo. Es como, están interconectados. Es como aquello, lo que yo quiero mostrar ante el mundo. Y la sombra es eso reprimido de nuestra personalidad, que sería la parte inconsciente, necesidades, impulsos, miedos y emociones inaceptables para nosotros o para la sociedad. Tenemos el ánima o el animus, que es el arquetipo femenino de la psique en el masculino, que sería el ánima, y el masculino en la femenina, que sería el animus, representando cualidades opuestas que pueden proyectarse o integrarse. Como yo les explicaba, nosotros tenemos ambos componentes, tanto femenina y masculina dentro de nosotros, porque estamos compuestos de un óvulo y un espermatozoide para poder nosotros llegar a este mundo. Ok, el sí mismo. El sí mismo es el arquetipo central, que es esta parte que a través de la individuación llegamos al self, que viene a dar o simboliza la totalidad y la unidad de la personalidad, incluyendo lo consciente e inconsciente. Es el objetivo de individuación. Esa es como la meta, que nosotros podamos llegar a esa parte integral del ser humano. Ok, aquí les quise traer teníamos acá los arquetipos principales y acá tenemos los arquetipos ya que son como otro apartado, que no son los principales, pero estos los sacó Jung en función de la astrología, porque él quiso investigar más allá que diera respuestas al comportamiento del ser humano. Tenemos al creador, al líder, al amante, al bufón, el cotidiano, y en muchas fuentes van a haber nombres diferentes. Por lo menos el bufón también los conocemos como el Trickster, que para otras fuentes viene a ser el mismo, que es el divertido, que es el comunicador, que viene a ser esa persona elocuente que a través de humor e incluso ese lado negativo a la ironía tiende a pasarse. Tenemos el rebelde, el héroe, el mago, el sabio, el inocente. Tenemos todo esto, el explorador, también tenemos al protector. Todos estos vienen a fungir en la personalidad del individuo. La persona, el individuo puede tener incluso energizado cuatro o cinco, dependiendo de la demanda del entorno que represente o que necesite para ese momento. Hay personas que pueden ser graciosas, como conocemos el alma de la fiesta, al lado de su pareja y ser excelentes amantes y pueden ir creando a través de, digamos, nuevas formas de relacionarse o tener habilidades sociales para conectar con el otro y liderar una conversación. Fíjense que aquí vamos energizando en función de la aguja del reloj. Entonces aquí tenemos estos aspectos de cómo podemos ver cualidades que pueden ser una motivación o un deseo. Por ejemplo, encontramos mucho en personas que les encanta viajar, que les encanta salir por el mundo y vienen a, digamos, de cierta manera, como es algo interno que a lo que son llamados. Y son personas que les encanta estar explorando, estar viajando, conociendo cosas diferentes, no pueden estar quietos. Son personas que les gusta mucho la incursión y la exploración. Eso por
ser un ejemplo mínimo, ¿no? Se puede llevar a otros aspectos de la vida del explorador, pero aquí está plenamente energizado en ese tipo de personas, este arquetipo. Y su vida va a ir en torno mucho a esa necesidad, a esa motivación y a ese deseo. Tenemos, como bien dijimos, vamos a abrir un poquito estos. El héroe supera obstáculos, lucha por causas, se transforma, representando el viaje individual hacia la individuación. ¿Cuántos se pensarán o dirán, cuántos no han atravesado una situación difícil que saca de ustedes recursos o cualidades que hacen que atraviesen esa circunstancia o problemática? Bueno, a veces toca luchar ciertas situaciones de la vida para salir vencedores, que sería esa individuación que es el aprendizaje. El sabio es el conocimiento, guía, intuición, y a menudo lo vemos como un mentor espiritual. Nosotros los psicólogos tenemos mucho este arquetipo y también el del mago. La gran madre, aquí se coló este porque yo lo coloco siempre en los arquetipos principales. Simboliza nutrición, cuidado, fertilidad, conexión con lo natural, con aspectos positivos y también negativos cuando es devoradora. Cuando son positivos es protección y cuando son negativos es devora todo aquello. Por eso lo comprendemos cuando las personas tienen, digamos, todavía temas no resueltos con mamá. En la psicología junguiana se ve como un complejo materno no resuelto donde viene a trabajar un proceso en el aparato psíquico que le causa todavía inconvenientes para interrelacionarse y muchos aspectos de su vida. Tenemos el niño divino que encarna el potencial, también lo vemos como el inocente que encarna el potencial de la inocencia, el futuro, la renovación y simbolizando nuevos comienzos. Por eso es que yo les digo que en diferentes lecturas o diferentes fuentes vamos a conseguir diferentes nombres que pueden significar lo mismo. Por lo menos cuando vemos un niño representa la inocencia, la vulnerabilidad. Hay otro aspecto también que es la novedad, como está la curiosidad cuando vemos esa parte inocente del niño. Todas estas cosas vienen a enmarcar significados de ese arquetipo. Ok, lo que les comenté, el trickster, que viene a ser el bufón. Bueno, este encarna la rebeldía, el desorden, viene a revelar verdades, provocando cambios mediante el caos o el humor. Por eso veo mucha gente así que a través de jijiji, jajaja, un chistecito aquí, otro allá, van metiendo verdades. Los humoristas, ellos son perfectos arquetipos del bufón. George Harris, como a través de su humor irónico, causa como llega y muestra también eso que es nosotros que nos identifica también como venezolanos, nuestros aspectos. También tenemos al amante, que busca una conexión íntima, pasión, valorando la belleza y temiendo a no ser amado. El inocente que vuelve y aparece aquí, pero yo este lo quitaría. Tengo que modificar estas láminas porque el inocente también puede estar ligado al niño, que busca la felicidad, la seguridad, la simplicidad, el optimista y el temor al castigo o al error. Y todo eso es al niño. Los niños modulan incluso su comportamiento para no ser castigados. Es como cuando dicen mentiras. El niño no dice mentiras por maldad, sino para salir de una situación o de un problema. El creador, que es motivado por la innovación, la expresión, busca dejar una huella, temiendo la falta de originalidad. Esas son cosas como de los arquetipos, tiene su positivo y su negativo. Cosas que lo van a hacer vulnerable y cosas que lo van a potenciar mucho. Ok, vamos a hablar de los símbolos como lenguaje del inconsciente. Jung, voy a leerles esta parte porque me parece muy importante. Jung sostenía que los símbolos son el lenguaje primordial del inconsciente, funcionando como puentes entre la conciencia y las profundidades de la psique. A través de ellos, el inconsciente se comunica revelando información vital sobre nuestros conflictos internos, necesidades de desarrollo y el camino hacia la individuación. Aquí entra perfecto el ejemplo del complejo materno que yo les explicaba. Cuando la persona tiene conflictos
con su relación con mamá, con estas primeras etapas de cómo integró esos símbolos a través de que esta persona se va desarrollando en diferentes etapas de su vida, viene a ser una contraposición de lo que tiene que resolver y sale tanto de forma inconsciente a través de necesidades y también de forma consciente en demandas de lo que necesita para satisfacer esas necesidades inconscientes o conscientes, de lo que no fue resuelto en esa etapa de la vida. Entonces, el análisis de sueños, los mitos, el arte y rituales se convierten en la vía para decodificar estos mensajes simbólicos. Los símbolos pueden ser dinámicos, se interrelacionan, influyendo en sueños, fantasías en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un explorador que viene y nos dice, la persona, quiero estar viajando, ¿cómo desearía estar en otro lado? Y son personas que se sienten muy inquietas cuando están en un mismo sitio por largos periodos de tiempo. Esto me viene a dar una señal, un mensaje y a formas de interpretar la realidad de ese individuo. Entonces hablemos de la tipología, que yo se los adelanté un poco de cómo es ese proceso de individuación, que son en la parte de las funciones psíquicas, que es el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición para llegar a ese epítome de lo que hablaba Jung, de que era el self, la integración tanto de los procesos inconscientes como de aquellos procesos conscientes de la realidad. Y lo clasificó en dos aptitudes generales y cuatro funciones psíquicas. Estas son bases tipológicas que ayudan a comprender las diferencias individuales, que él hablaba desde la introversión y la extroversión. Esto lo vemos en aspectos de la personalidad. La introversión tiene una orientación hacia el mundo interior, la reflexión y la experiencia subjetiva. Tienen un mundo interior sumamente rico en lo que es esta interconexión. Son personas más reservadas, son individuos que les tienen bajas habilidades sociales para conectar con otros, pero su mundo interior, su pensamiento, su racionalización de la realidad de ellos mismos viene a ser muy rica y muy amplia. En cambio, la extroversión está orientada hacia el exterior, la acción y la interacción social. Son personas elocuentes, no les cuesta conectar con otros, tienen altas habilidades sociales y pueden llegar, digamos, se les facilita poder expresar sus necesidades y satisfacerlas a las personas extrovertidas. Y la conclusión de este apartado en la psicología analítica que ofrece un profundo entendimiento de la psique del individuo, de la psique humana, invitando a explorar las capas más profundas de nuestro ser, reconocer la influencia inconsciente del colectivo y la riqueza de los arquetipos, y que podemos embarcarnos, mira, ese fue una acá, en nuestro propio viaje de individuación, integrando todos los aspectos de nuestra personalidad para alcanzar la plenitud. Quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Esto ya lo decía Jung en sus apartados. En la siguiente clase vamos a abordar lo que son los hijos de Hermes por Rafael López Pedraza. Espero lean esos apartados y también vamos a abordar lo de las culturas hindú, también de los arquetipos nórdicos y vamos a introducir los venezolanos. ¿Por qué es importante? Porque el venezolano es a través de leyendas, pero sí hay unos arquetipos ahí bien interesantes que podemos trabajar nosotros en nuestra identidad como venezolanos. Esta fue toda la clase, espero puedan sacarle provecho y nos vemos este jueves, muchachos. Feliz tarde para todos e inicio de semana.